hermanos, en el marco de la semana del mes de la familia, hemos tenido una serie, o estamos teniendo una serie de mensajes que tienen que ver una iglesia para la familia, es el lema del mes. Está basado en Génesis 18:19, que dice: porque yo le he conocido, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que he hablado acerca de él. La semana pasada tuvimos un hermoso mensaje a cargo de nuestro hermano Reinaldo, la iglesia que la familia necesita. Quiero recordar brevemente los puntos que él trató. La familia necesita una iglesia que entienda el valor y propósito de la familia de Dios. En segundo lugar, la familia necesita una iglesia que promueva entre sus miembros el sometimiento mutuo en el temor del Señor. Y ese sometimiento tiene que ver también con un espíritu de unidad. Y en tercer punto fue: la familia necesita una iglesia donde se promueva la santidad familiar. Tres puntos que nos hablan de que la iglesia necesita familias sólidas, familias estables, familias completas. Y la semana pasada nuestro hermano decía que algo como que uno siempre se preocupaba por la salvación de una persona, pero pocas veces nos interesábamos o nos preocupábamos por alcanzar la familia completa. Hace unos años estuvimos nosotros orando y pidiéndole al Señor: Señor, danos familias completas. Y yo creo que esa es una oración que debemos retomar. Señor, danos familias completas para tu gloria y para tu honra. Que no solamente sean los hijos los que vengan o los padres los que vengan, sino que todos puedan llegar al conocimiento pleno del Señor y entregar su vida a Cristo. Hoy el tema que me corresponde a mí exponer es estorbando y poniendo límites a nuestros hijos. Como ustedes vieron el pasaje de Primera de Samuel, los versículos que se leyeron tienen que ver con Elí y sus hijos. El libro de Samuel, de Primera de Samuel, nos presenta aspectos muy importantes en cuanto a lo que es una crianza. Y fíjense, yo voy a hablar un poco de padres, y yo sé que aquí hay jóvenes, pero estos jóvenes van a ser padres en el día de mañana. Estos temas no están exentos, y aún los que ya no tienen hijos pequeños, porque a veces nuestra preocupación cuando están pequeños, uno dice: ay, yo quiero saber cómo se cría un niño pequeño, cómo se cría un preadolescente, cómo se cría un adolescente, qué temas, qué cosas voy a hacer. Pero hermanos, es un tema para todos, porque los jóvenes que están aquí van a ser padres el día de mañana. Los que ya tienen sus hijos ya crecidos, somos abuelos, también tenemos algo que hacer. Porque quiero decirles, no hay nadie en esta tierra que pueda decir: yo soy un padre perfecto o yo soy una madre perfecta. Yo lo hice 100% bien. Todos hemos cometido errores, y al pasar del tiempo, de los años, es que uno dice: oye, yo fallé en esto o fallé aquello. ¿Por qué yo no hice esto? Hay momentos que nos damos cuenta de eso cuando recapacitamos, cuando empezamos a conocer al Señor, cuando empezamos a leer la palabra y empezamos a entender que nosotros aflojamos en ciertos aspectos, que en otros aspectos fuimos demasiado severos y que no dieron el resultado que queríamos. La iglesia necesita una iglesia saludable, una iglesia que nos ayude a crecer, necesita de familias que sepa poner límites. Las señales de tránsito están ¿para qué? Para poner orden, ¿verdad? Cuando usted ve la luz roja sabe que tiene que pararse.
cuando la verde para seguir, cuando usted ve una cerca, ¿qué hace usted? Dice, no, no se puede pasar. En las vías, fíjense, en las grandes avenidas en Caracas, ¿qué han hecho? Han puesto como unos muros para separar, o sea, lo que eran las islas, antes eran las islas, eran simplemente chiquiticas, bajitas, pero como la gente no le paraba eso y cruzaba por donde le daba la gana, ¿qué pasó? Empezaron a poner como muros grandecitos, de manera de que tú no puedas pasar con facilidad y dejar nada más el sitio por donde tú debes pasar. Empezaron a poner límites para que la gente aprenda a respetar. Y saben que en el libro de Deuteronomio 22:8 hay un texto donde el Señor habla de eso. Dice, cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, si de él cayere alguno. Fíjate, cuando edifiques casa nueva, harás pretil. Y nosotros podríamos preguntar lo que es un pretil. Una baranda, una separación, algo que te pone límite, que te cuida. Cuando tú haces un segundo, yo no sé si ustedes han visto casas así. Por ejemplo, yo he visto construcciones por ahí muy empíricas donde hacen un segundo piso y donde no le ponen ninguna baranda. Eso es un peligro. Cualquier niño, cualquier persona que suba y que pierda el equilibrio, que corra, sobre todo los niños, puede caerse. Y fíjense que el Señor dio esa instrucción por algo, ¿verdad? Tenía sentido. ¿Para qué? Dice aquí, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa. O sea, porque si alguien se cae de ahí, ¿quién es el responsable? El dueño de la casa, que no hizo la previsión. O sea que Dios, hasta en esas cosas tan humanas, enseñó, ¿verdad? Y eso nos enseña a nosotros, dentro de esas cosas, ahí la enseñanza material, física, pero también está la enseñanza espiritual. Dios nos enseña a poner límites, hasta dónde podemos llegar. Y en nuestros hogares tenemos que empezar a poner límites. ¿Para qué? Para preservar la vida de los seres que están en nuestros hogares. Si nosotros no ponemos límites y no enseñamos y no educamos y no preparamos, ¿qué es lo que va a haber? Desorden, caos. Si la gente no sabe a quién obedecer, va a hacer cada quien lo que quiere. Y eso es lo que está sucediendo en nuestra nación, y no solo en nuestra nación, en el mundo. Los límites no sabemos quién los pone, si son los padres o son los hijos. La autoridad no sabemos quién la ejerce, si son los padres o son los hijos. Porque a veces los hijos mandan más que los padres. A veces hay padres que dicen, aquí se hace lo que yo digo. Y el hijo, que no tuvo límites, dice, bueno, él dice lo que tú dices, pero yo hago lo que a mí me da la gana. Usted no sale de aquí, y él dice, sí, me voy de aquí. Usted llega a tal hora y dice, no importa, él me abre. Yo llego a la hora que me dé la gana. ¿Qué es lo que hay ahí? Anarquía, caos. Y así como es una familia en estas circunstancias, así está el país y así están todas las cosas. Esto uno lo ve así y uno dirá, bueno, sí, el mundo está así. Pero muchas veces nosotros como padres, en nuestras propias familias, hay caos y falta de límites y disciplina. Si yo hiciera una encuesta entre las personas que están aquí, entre las mayores, yo les preguntaría, ¿hubo límites en tu casa? Algunos dirían sí, sí los hubo, y muy fuerte. Otros tal vez dirían, no, porque yo ni papá tuve, ni mamá, yo entraba y salía y hacía, y nadie se preocupaba si yo entraba o salía. Porque hay diferentes circunstancias. Fíjense, la palabra de Dios tiene enseñanza para nuestras vidas.
y tiene enseñanzas de cómo criar y cómo levantar a nuestros hijos. Y yo me preguntaba en estos días, ¿por qué el fracaso de este hombre, que era un sacerdote? Y vamos a leer en el capítulo 12, en el capítulo 2, el versículo 12, se nos habla de los pecados de los hijos de Elí. Elí era el sumo sacerdote y tenía 2 hijos, Ofni y Fines, o Fineas, que eran igualmente sacerdotes, igual que su padre. Y se nos describe, el libro de Samuel es un libro muy hermoso, y ustedes, si comienzan a leerlo, van a ver la historia de Ana, la mujer aquella que no podía tener hijos y llora y ora y pide a Dios porque le conceda tener un hijo, y Dios se lo concede. Pero en el capítulo 12, el versículo 12, se nos enseña una historia que realmente es dantesca y es dolorosa. Dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificios, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el cardero o en la marmita, y todo lo que sacaba del garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo Israel. Dice: asimismo, antes de quemar en la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne de asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. O sea, antes que se cocinara, venía el ayudante del criado del sacerdote y decía: dame de esa carne antes de ser cocida. ¿Para quién? Para los hijos de Elí. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero, que era lo correcto delante de Dios, y después toma tanto como quiera, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. ¿Qué vemos ahí? Una falta de respeto total a las normas establecidas por Dios. Y dice el verso 17: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y yo voy a estos 2 textos, al primero, al 12, que dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Pueden ustedes pensar, imaginarse que personas que estaban en el templo, hijos del sacerdote, que conocían la palabra, que estuvieron ahí ministrando y eran sacerdotes también, no tenían conocimiento de Jehová? ¿Será esto posible? Y el versículo 17 dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. O sea que te aclaran que pecaban delante de Dios, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová, lo que era traído al Señor para ofrendarlo. Ellos lo tomaban y ellos sabían que no era lo correcto. Y fíjense, hay algunos aspectos que yo quiero resaltar. No tenían conocimiento, eran hombres impíos. Una persona impía es una persona que se maneja con impiedad, sin amor, sin consideración. Un hombre impío, o sea, tiene el conocimiento de Dios, pero toma en vano ese conocimiento, lo cual quiere decir que entró aquí, pero no llegó aquí, al corazón. Y si nosotros pensamos en esto, pudiéramos nosotros ubicarnos como sacerdotes, padres y madres, porque si bien es cierto el rol del padre es ser sacerdote del hogar, hay muchos hogares donde el padre no está y donde la madre tiene que asumir de alguna manera este rol. Y yo pudiera preguntarme, ¿estamos nosotros como padres y como madres, y ustedes jóvenes pudieran decir, ¿está mi padre o mi madre, si es que tienen conocimiento de Dios, haciendo
lo que le corresponde a ellos como sacerdotes. Porque el sacerdote hoy día no es exclusivamente el que ministra en la iglesia. El Señor nos ha dado el rol de sacerdote en el hogar. El hombre tiene la responsabilidad espiritual y material también podríamos decir, pero de guiar a sus hijos y a su familia. Es responsable incluso de la vida espiritual de las otras, las esposas. Y los hombres creyentes están tomando esa actitud. Están haciendo lo que le corresponde para que sus hijos tengan el conocimiento de Jehová, y no se diga como con estos hombres, eran hijos, eran hombres impíos y no tenían conocimiento. Alguien en estos días me preguntaba, ¿qué hago con mi hijo que está rebelde? Y a veces piensan y lo buscan a uno porque piensan, ay hermano, usted tuvo tantos hijos y todos están encaminados y todo. Mira, hermanitos, no hay una persona, como les dije al principio, que pueda decir, yo lo he logrado todo. Pero sí hay pautas que nosotros podemos buscar en la misma palabra de Dios para manejar una familia. Más que el hablar, y no solamente, y no quiero decir con esto que no se tenga que hablar y que enseñar, nuestra enseñanza tiene que estar respaldada con nuestras acciones. Nuestro ejemplo tiene que hablar mucho más que nuestras propias palabras. La disciplina que nosotros manejemos en nuestros hogares es lo que le van a dar la pauta, el límite a nuestros hijos. Y si nosotros mismos, como hijos de Dios, porque acuérdense, nosotros somos hijos de Dios, si nosotros mismos no tomamos los límites que Dios nos pone y no somos obedientes a la palabra de Dios, vamos también a fallar y vamos a actuar impíamente. Y ¿saben una cosa? El mejor juez de nuestros hogares son nuestros propios hijos. Y díganme ustedes, si ustedes cuando eran los que están aquí más jóvenes, los que están niños, o recordando, echando mente atrás, ¿alguna vez no pensaron, mi mamá me dice que haga esto, pero mira a ella sí lo hace? ¿No han pensado alguna vez de esa manera? Mi mamá me dice que no le mienta, pero cuando llega el señor a cobrar, le dice, mira, dile que no estoy. Mi mamá dice o mi papá, que no fume, que no beba. Pero ¿qué es lo primero que hace? Mira, hijo, vaya y cómpreme una cerveza. Entonces, si lo que es malo para ti, debería ser malo para él. Entonces, ¿cómo yo estoy dando ejemplo en mi vida? La otra cosa es que nosotros no podemos, después que conocemos al Señor, nosotros no podemos dar consejos a nuestros hijos fuera de la palabra. En la historia de este hombre, de Elí, hay cosas muy significativas. Aquí no se habla de la esposa de él. Yo no sé si alguno tiene algún conocimiento. Yo estaba viendo, pero aquí indudablemente él aparece como sacerdote, pero no sé quién era la madre de estos hombres. ¿Sabía usted, hermano? No se habla de ellos, evidente. No se habla de ellos. No sé qué figura jugaría o qué rol jugaría la madre de ellos. Pero aún no estando ella, sobre él caía una responsabilidad sumamente grande. Y yo quiero traer a colación esto, porque ustedes, muchachos que aún no tienen familia, que aún no han formado un hogar, sobre ustedes que están conociendo de la palabra, los que son creyentes y que conocen la palabra, sobre ustedes recae una responsabilidad muy grande, y que ustedes tienen que estar conscientes de que el día que ustedes procreen un hijo, que Dios le conceda eso, tienen una responsabilidad sobre sus hombros mayúscula.
porque esos hijos van a hacer lo que ustedes, con la ayuda del Señor, hagan de ellos. Muchas veces nos preocupamos por la parte material, que no les falte comida, que no les falte... Yo he hablado con mucha gente, hombres, y dicen, mira, pero ¿qué les falta a ellos? Yo les doy todo. No les falta comida, no les falta zapatos, no les falta... Desde el punto de vista material es cierto, no les falta nada. Pero la pregunta sería, y desde el punto de vista espiritual, ¿qué estás formando? ¿Qué le estás dando a tu hijo desde el punto de vista espiritual? ¿Te acercas a él a hablarle de la palabra? ¿Te acercas a él a compartir como un amigo más, acercarte, hablar? No a regañar, no únicamente a, como se dice, a fastidiar porque dice, ay, ya vienen otra vez. No, a compartir. E incluso nosotras mismas como madres nos acercamos a nuestros hijos para decirles, mira, eso no es correcto, lo que estás haciendo no es bueno. ¿Por qué no se debe mentir? Y el muchachito es posible que te diga, mamá, pero tú dijiste mentira el otro día. Porque ellos no son tontos. Y es ahí el momento, la oportunidad para tú decirles, mira, hijo, yo reconozco que pequé, que lo hice mal, que no lo debía hacer. Porque nosotros tenemos que mostrarle a nuestros hijos que somos seres humanos pecadores igualitos. Y tenemos que decirle a ellos, Cristo murió en la cruz también por mí. Porque yo he fallado, yo fallo. Pero mientras no mantengamos una aureola de nosotros de santidad y perfección, nuestros hijos no van a entender lo que es el amor y el sacrificio de Cristo. No van a entender lo que es perdón. Porque nosotros tenemos que decirles a ellos, mira, yo tuve que venir a Cristo a pedirle perdón por mis pecados. Porque yo también fui desobediente a mis padres. Porque yo hice cosas malas en mi juventud. Porque yo desobedecí. Porque me están pasando cosas en esta vida porque yo me porté mal. Y cuando nosotros empezamos a abrir nuestro corazón delante de ellos, a enseñarles lo que hemos hecho, y no a decirle todo lo bueno, porque generalmente le decimos, mira, yo trabajé, yo estudié, yo hice, y yo me levantaba a las 5 de la mañana, y le ponemos aquella cantidad de cosas que, ay, mi papá sí era perfecto, mi mamá sí era perfecta. Pero ¿cómo ocultamos las cosas que no son tan buenas? ¿Cómo no le hablamos de nuestras rebeliones? ¿Cuántas veces nos rebelamos? ¿Por qué no decirle, mira, mi mamá un día me dio una cachetada porque le dije una grosería? Hoy día, lamentablemente, entre padres e hijos da dolor ver cómo se habla. Los hijos no respetan a los padres. Los hijos, antes los padres no le hablaban con grosería a sus hijos. Hoy día los padres le hablan con grosería a sus hijos y sus hijos le contestan con grosería. Y eso no es. La palabra de Dios dice que de una fuente donde sale agua dulce no puede salir agua amarga. Que con esa boca con que tú alabas a Dios, yo me espanto a veces, quisiera, hay un grupo por WhatsApp de la urbanización, y uno ve aquella cantidad de mensajes de la Virgen, de yo no sé quién, de San no sé qué, e incluso muchos mensajes hasta que tú dices que te nombran al Señor Jesucristo, pero más abajo entonces te dicen 4 groserías y te maldicen al otro que es del partido tal o del otro partido. Entonces, ¿cómo tú, pidiendo una oración por algo, por tu país, y nombrando a Dios, invocando a Dios, puedes también con los mismos labios decir y maldecir a esos seres que Dios creó? Entonces ahí hay contraposición. Ahí no estamos siendo coherentes con nuestra prédica y nuestra enseñanza. Y en nuestros hogares hacemos lo mismo. Muchas veces, y yo no podría decir a ciencia cierta cuántas fallas, en qué cosas falló, o todas las fallas que pudo haber tenido Elí con sus hijos. Pero hay algo que sí dice la palabra, que él oía. Y fíjense, él decía que aquí el texto arriba dice que eran jóvenes. El verso 17, era muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. En ese entonces eran jóvenes. Ahora, cuando un joven se comporta de esta manera, quiere decir que no tiene respeto a su padre. Si su padre, siendo sacerdote del hogar, no puso pautas
y no corrigió, quiere decir que ahí el padre estaba pecando contra Dios. El verso 22 dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Fíjense, el hombre ya era viejo, sin embargo él oía, a sus oídos llegaban todo lo que los hombres hacían. Y dice: y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Se prostituían dentro del tabernáculo. Y me pregunto, ¿eso lo oyó una sola vez Elí? ¿Quién sabe cuántas cosas llegaron a sus oídos? Y yo me pregunto, ¿cuántas cosas llegan a nuestros oídos de cosas que hacen nuestros hijos en la calle? Y nosotros a veces cerramos los ojos y cerramos los oídos, nos tapamos los oídos. No, eso no es fulanito. No, mi hijo, nunca. ¿Cuándo? Mi hija, no, ella no es capaz. Hermanos, nosotros no podemos dar fe de lo que hacen nuestros hijos cuando están lejos de nosotros. Nosotros no podemos decir: mi hijo no es capaz de eso, o mi hija no es capaz de eso. En estos días, y algunos conocen de la situación de una persona que tuvo un accidente, un joven, y los padres decían: mi hijo no bebe. Y resulta que el accidente fue realmente porque estaba ebrio. Pero sus padres decían a ciencia cierta: no, él sale con los jóvenes, un muchacho sano, no bebe. Nosotros no podemos dar fe de lo que hacen nuestros hijos cuando están fuera de nuestro alcance. Por eso es que la palabra nos enseña que instruyamos, que enseñemos cuando están pequeños. Por ahí dicen que hasta los 5 o 6 años, no sé si más, es la etapa donde ellos más agarran y donde están sus primeros años de vida, donde nosotros podemos moldear más a nuestros chiquitos. Disciplina. ¿Enseñamos disciplina? Qué difícil es, y a veces cuando estamos indudablemente, aquí hay mamás que son de mamás por primera vez, y dice: ¿cómo hago? ¿Qué hago? ¿Cómo disciplino al niño? Miren, no hay mayor disciplina que el ejemplo. A los zapatos, vamos a poner los zapatos aquí, los zapatos se ponen aquí. Cuando ese bebé chiquito ve que los zapatos los ponemos aquí, que tenemos que doblar la sábana, vamos a doblarla y la ponemos aquí. Que los vasos sucios, los platicos sucios, vamos a llevar esto, mira papi, vamos a llevar esto. Y llevamos, y ellos empiezan, porque ellos son imitadores. Cuando están bebés, ellos son imitadores. Ellos imitan todo lo que hacemos. Y esas cosas tontas, que nos parecen tontas, esos empiezan a grabarse aquí en su mente. Esto no se tira en el suelo, la basura no, la basura es aquí, mira, aquí se echa la basura. Y empezamos con esas pequeñas cositas y ahí estamos disciplinando. La palabra de Dios, agarre la Biblia cuando usted enseñe, dice: mira, la palabra dice que cuando Dios creó el cielo y la tierra, todo estaba desordenado y vacío. ¿Saben qué es un desorden? Esto, tu cuarto es un desorden, ¿verdad? ¿Por qué es un desorden? Porque todo está tirado por aquí, por allá. Y Dios encontró el mundo así. ¿Y qué hizo Dios? Lo empezó a ordenar. Y empezamos a enseñarle a ellos: esto es orden. Vamos a ordenar, porque a Dios no le gusta el desorden. Y empezamos a dar una pauta de vida con una pauta espiritual. Estamos enseñando que la palabra nos dice que Dios es un Dios de orden, que Dios quiere que las cosas estén todas en su lugar, que la suciedad no es propia de Dios. Dios dice que es un Dios santo, un Dios limpio. Entonces, tenemos que enseñar a nuestros hijos que las cosas deben estar limpias. Y eso se enseña desde chiquitico. No, él no sabe, déjalo. Ay, sí, ponlo ahí, tíralo ahí. Y se botó el jugo y se quedó el jugo ahí. No, después se limpia. Y ese jugo se volvió un manchón y las cosas, la comida la tiraron. Y vamos a comer y comemos en el cuarto, y comemos en la sala, y comemos en el patio, y lo sentamos ahí como animalitos. Y puede ser que usted no tenga una mesa, hermano. Pero
Ubique un sitio donde sepamos, vamos a comer, este es el sitio donde vamos a comer. Una cajita. Yo cuando me recién casada, cuando me mudé a mi apartamento, no teníamos una mesa. Pero teníamos una caja y ahí nos sentábamos Pedro y yo solito ahí sentados arriba de la cajita. En la cajita era la mesita. Hay un sitio donde ellos deben aprender que esto es el sitio para comer. Este es el sitio para dormir. El cuarto no es el sitio para comer. La sala no es el sitio, si es que tienen sala, no es el sitio para comer. Esas son cosas pequeñas que hay que empezarlas a enseñar. Que esto no se hace. Y la palabra lo enseña, poner límites, poner disciplina. Y eso va a quedar grabado aquí. Los que son adultos, ¿no les viene a su mente cosas que su mamá les decía acerca de la casa? Díganme si no. No, es que mi mamá me decía que tenía, yo por lo menos, mi mamá me decía que yo tenía que dejar la cocina limpia en la noche. Y eso venía de mi abuela se lo enseñó a ella. ¿Por qué? Porque ella me decía, si a ti a medianoche te da un dolor de estómago y viene un vecino a hacerte un tecito, no encuentra por dónde hacerte el té porque tiene los platos sucios, la olla sucia, todo sucio y no encuentra nada. Y aquel cochinero. Y de repente, si deja cosas sucias que van a ver, chiripas, cucarachas y ratones. Ajá, y eso trae enfermedades. Y yo le digo, yo llego a una parte así, yo digo, ay, mire, yo le traigo el tecito de mi casa, yo me voy para mi casa, ese y se lo traigo. ¿A quién le gusta la suciedad? ¿A quién le gusta entrar a un baño sucio? ¿Verdad que cuando vamos a un baño, no, a ese baño yo no entro, a un restaurante, no, yo ahí no, eso está inmundo? Todos buscamos lo limpio. Entonces, ¿por qué no enseñar a nuestros hijos a eso, la limpieza, la pulcritud? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios limpio, es un Dios santo. Varones, niños varones, óiganme aquí. Yo voy a dar una lección muy humana, pero muy realista. Tal vez me salgo de lo espiritual. Los niños cuando van al baño a hacer pipí, están haciendo pipí, parece que están regando las manos. Y riegan toda la poceta y hasta en el piso, y después salen. Y después viene la niña que viene al baño y se sentó, porque no vio y se sentó en algo sucio. Eso hay que enseñarlos. Eso hay que enseñar. Son cosas muy humanas, pero que nos enseñan a tener familias decentes, limpias, como Dios quiere, ordenadas. La gente a veces no lo entiende, pero la palabra lo enseña. Agarre a su niño y enséñelo cómo va a ir hasta eso, cómo va a ir al baño. Y si ensuciaste, bueno, ven acá, te ensuciaste, venga y lave, limpia. ¿No quieres limpiar después? Bueno, entonces no ensucie. El que no le gusta limpiar, no ensucie. Y esas son reglas, son normas. Hay que ir enseñando. Pero si el papá es el primero que llega y tiró y fue al baño y dejó todo el reguero. Pero mi papá sí. Papás, jóvenes, hermanos mayores, tíos, empiecen a dar el ejemplo, porque esos niños, los que no tienen hijos son tíos, y tienen que dar el ejemplo a los chiquitos, porque ustedes están modelando para esos niños. A veces en las casas no hay la figura del padre, porque no está el padre, pero está un tío. Y ese tío va a modelar, y ese tío puede enseñar, y ese tío va a poner normas y pautas. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos todas estas cosas que son muy espirituales, también podemos llevarlas a la parte humana. Porque Dios es un Dios santo, un Dios que quiere de nuestra familia, que seamos familias diferentes. Que aprendamos a hablar con nuestros hijos y no a gritar. En estos días hablaba con alguien y me decía, no, me tienes que revisar las cuerdas vocales porque estoy enferma, no sé qué más. Sí, ¿por qué? Digo, pero bueno, es que tú sabes, yo grito mucho. ¿Y a quién le grita? ¿Eres maestra? No, no soy maestra, le grito a los hijos. Y es que esos muchachos yo me he pasado un solo grito. Hermanito, tanto padre como madre, ¿por qué gritar? ¿Por qué gritar? Agarra al muchachito y tráigale y dígale, mira muchachito, puede decirle lo que usted quiera, pero usted se lo dice bajito, porque el vecino no tiene que enterarse que el muchachito botó la leche. Pero entonces toda la organización se entera
de lo que pasó en la casa, porque usted pegó 4 gritos y dijo 20.000 palabrotas. Y si es con el esposo, igualito. Mira que votaste en esto, y el esposo igual le contesta a la mujer. Y todo el barrio se entera. La palabra no nos enseña eso. Aprendamos, y ellos van a aprender, porque si usted grita, ellos van a ser gritones. Si usted es mal contestor o contesta mal, ellos van a contestar mal. Si usted aprende a pedirle las cosas por favor, ellos van a aprender a pedir por favor. Hermanos, si usted empieza, y eso estoy hablando de las cosas normalistas humanas, ¿y qué de las espirituales? ¿Por qué no acercarnos con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con nuestros hermanitos menores, los que no tienen hijos, y leer una porción de la palabra y enseñar lo que dice la palabra? ¿Por qué no contarle de nuestras propias experiencias y decirle, mira, el Señor me enseñó que esto no era? Jóvenes que viven en los barrios donde hay tanta promiscuidad, licor, drogas, hay que enseñar a nuestros muchachos que eso es dañino, que Dios no se agrada de eso, que el Señor quiere sacarnos de ese mundo, que quiere hacer nuestras vidas diferentes, que quiere hacernos hombres y mujeres de bien, que lo que nos está diciendo el mundo allá afuera no es verdad, no nos corresponde. Elí decía, el verso 22, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Y él les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Pues sí, muchachito, pero ¿por qué están haciendo eso? ¿Por qué se están portando mal? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. ¿Qué estaban haciendo? No solamente ellos estaban pecando contra Dios, sino estaban haciendo que otros pecaran. Cuando nosotros tenemos un mal testimonio, no solamente estamos pecando nosotros, sino estamos haciendo que otros pequen y digan y hablen de las cosas de nuestro Dios. Y dice el verso 25, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces les juzgarán, le decía Elí. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. ¿Qué quiere decir esto? Ya el Señor los había desechado. Ya el Señor ya había dicho, ya ustedes no sirven. Ya no hay perdón. Y la palabra nos habla de la disciplina y del castigo de Dios. Nosotros hoy día, gracias por nuestro Señor Jesucristo, vivimos bajo la gracia. Pero la palabra lo que decía en el libro de la ley, al hijo contumaz y rebelde, sáquenlo, apedréenlo y mátenlo. Eso era la ley. Al hijo desobediente, contumaz y rebelde, llévenlo a los jueces, júzguenlo. Y ellos mismos vayan y apedréenlo, mátenlo, porque hay que sacar lo que no sirve del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Esa era la decisión, esa era la orden. Dios en esta oportunidad no nos está diciendo eso. Pero ¿hasta cuándo vamos a permitir nosotros que nuestros hijos hagan lo que les dé la gana? ¿Hasta cuándo vamos a permitir nosotros que la palabra de Dios no la usemos para educarlos, para que ellos tengan un conocimiento pleno de Dios de por qué debemos o no debemos hacer las cosas? Hermanos, hay muchos padres que dicen, no, yo no le pego a mi hijo porque eso no es malo, eso es maltrato. Pero si eso es así, entonces quiere decir que la palabra de Dios se equivoca. Si yo no reprendo y no castigo, y esa es la palabra que usa la Biblia, vamos a decir disciplina para suavizarlo, pero si yo no lo hago, yo estoy yendo en contra de la palabra de Dios. Proverbios 23:13, y léanse Proverbios. Si alguien quiere saber cómo educar hijos y cómo ser mejores personas, léanse Proverbios. Proverbios 23.
13. Dice ahí, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. No le dice, no le des con el pañuelito. Me hacen algunos, mira, mijo, pórtate bien, pórtate bien. Con vara, con algo que le duela, que le pique, que se acuerde, que diga, ay, mamá, me duele, ¿por qué me pegaste? Ah, te pegué para que no hagas tal o cual cosa. A Jerry como que le dieron unas cuantas. Ah. Fíjense qué es lo que dice la palabra, eso, no rehuses a corregir al muchacho, no te rehuses, hazlo. Que nos duele, sí, muchas veces nos duele a nosotros más que a ellos, porque uno no quiere hacerlo, pero lo estamos haciendo porque le amamos. La palabra de Dios dice que Dios al que ama, a ese castiga. Dios nos castiga muchas veces porque nos ama y quiere sacarnos del mal camino. Entonces no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá, él no se va a morir. Y una cosa es la reprensión sana y sabia, como lo dice la palabra, y otra cosa es el maltrato. Son dos extremos. Otra cosa es la manera como le podamos pegar. No castigue a su hijo cuando usted está rabioso. ¿Cuántos castigan y maltratan a los niños? Simplemente porque tienen rabia. Simplemente porque me está molestando. Porque no me deja ver el programa de televisión. Qué fastidio ese muchacho. Cuando voy a ver la novela es que se antoja de que quiere comer. Anda, vete aquí, muchacho, padre, dale. Y he visto padres. En una oportunidad, estaba yo muy joven, yo vi a un papá agarrar a un niño así por el brazo y darle una patada. Eso no se me olvidó nunca. Era un extranjero, por cierto. Eso no es corrección. Eso no es lo que la palabra te habla. Eso es maltrato. Eso es dañar. Eso deja cicatrices y secuelas. Eso sí deja heridas. Pero cuando tú reprendes, como dice la palabra de Dios, no va a dejar heridas. Va a dejar recuerdos. Y después tú podrás decirle, mira, hijo, ¿por qué yo te reprendo? ¿Por qué yo te castigo? Mira lo que me dice la palabra aquí. Con la misma palabra de Dios tú puedes enseñarle a tu hijo, a tu hermanito, a tu sobrino, ¿por qué lo estás haciendo? Porque te amo, por eso te castigo, por eso te disciplino. El versículo 19 y 20 de ese mismo capítulo. Perdón, ese no. El Proverbios 10. Proverbios 10:1, que dice por ahí: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. ¿Ustedes saben cuánta tristeza da ver que muchos hijos, aún de cristianos, están yendo por el mal camino? Da tristeza ver cuántas madres cristianas están haciendo cola en las cárceles para ir a visitar a sus hijos. A esos hijos que un día fueron a la escuela dominical. A esos hijos que un día les predicaron la palabra y están en las cárceles. La misma situación de mí. Y uno se pregunta ¿por qué? No hubo la corrección a tiempo. No hubo el uso de la palabra. Se dedicaron tal vez muchas y muchos al Señor, pero no se dedicaron a sus familias. Y la primera cosa que tenemos que empezar a predicar es en nuestro hogar. No podemos querer, no alcancemos a otros si no alcanzamos primero nuestro hogar. Queremos ir a predicar hasta lo último de la tierra y evangelizar, pero nuestro círculo cercano no le estamos enseñando la palabra, no le estamos dando el ejemplo, los estamos dejando. Y esos niños, esas criaturas van a crecer. Y en un abrir y cerrar de ojos serán adolescentes. Y en un abrir y cerrar de ojos no van a poder disciplinarlos, porque serán ellos los que se les paren como energúmenos y le dirán que me vas a pegar. Yo he visto hijos decirle eso a su padre: ¿qué me vas a dar? Dame pues, desafiándolo. Hermanos, no podemos llegar a eso. Esa no es la familia que esta iglesia necesita, o que la iglesia de Cristo en general necesita. Necesitamos
como decía el mensaje de la semana pasada, hombres, mujeres e hijos que sepan someterse, ser sumisos, en el sentido de la palabra someterse a las autoridades superiores, que las madres puedan respetar a sus esposos, que los esposos sepan considerar a sus esposas, que los hijos sepan respetar a sus padres y que los padres sepan disciplinar y amar y proveer para sus hijos. Cuando están bebés, son bebés, pero desde bebé empiece. Cuando bebé, dele con el pañuelito, con el pañal. Cuando bebé, levántele la voz, háblele más fuerte y ellos van a entender. La inflexión de la voz, aunque ustedes no lo crean, los niños lo reconocen. Cuando usted le está haciendo cariño y le está hablando, ay, mi amorcito, mi vidita, mi cuchito, ya. Ah, pero ¿qué pasó? Cámbienle la voz para que ustedes vean cómo el muchachito va a entender y déle el trapacito. Ahí sí le puede dar con el pañal, pero ya cuando está más grandecito, tome la vara. No se deje manipular. Cuando ofrezca, ofrezca y cumpla. Te voy a dar, cuando. Y a la tercera te voy a dar no es, te di. No deberíamos llegar ni a la tercera, porque ellos tienen que aprender eso. Hermanos, por ahí hay un libro que dice que criar hijos es cosa de valientes, y eso es cierto. El Señor nos da las pautas. Y hay algo que la palabra nos enseña en el caso de Elí. Los hijos de Elí perdieron todo rumbo, perdieron todo norte. Y respeto en la casa de Dios, y respeto a la palabra, y respeto por el pueblo ante el cual ministraban. Idólatras, hacían uso de su poder de sacerdotes para tomar las ofrendas y dámelo, eso me corresponde. Y nosotros no podemos darnos el lujo de vivir una vida así como es. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude para que nuestras familias, y aún la familia espiritual, porque óigame una cosa, si bien es cierto que tenemos que poner orden en nuestra familia, en ese núcleo familiar, papá, madre, hijos, pero también la iglesia es una familia. Y también en la iglesia debemos corregir, disciplinar, dar ejemplo. Tal vez Fran no tiene aquí hijos. Pero de repente Fran tiene a Anthony por allá. Anthony, un hijo grandote. O sea, no tienes hijos aquí, quiero decir. Fran está en el deber de enseñarle, de aconsejarle. Una de Yanira por allá, no sé lo que se me hizo, está en el deber de disciplinar, de decir. A veces, cuando uno está joven, uno dice, qué fastidio, ya viene la vieja esa a decirme tal cosa. Ay, qué fastidio, sí. Ay, no, la vieja esa. Esa no es la palabra que usamos, o que usábamos cuando yo estaba joven. Ay, ya llegó sobre todo con los profesores. Ay, ya llegó la vieja esa. Esa era la palabra común. Ahorita dicen cualquier cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque cuando estamos jóvenes vemos las cosas desde otro punto de vista. Ay, ya viene mi mamá otra vez con el fastidio, que no llegues tarde, que no te metas por allá, que no andes esto, que no... Ay, qué fastidio, sí, ya yo lo sé. Pero el día que nos pasan las cosas malas, entonces sí llamamos, mamá, mira, me pasó tal cosa. Ay, mamá, mira. Y es ahí donde la mamá dice, bueno, tú tomaste tu decisión, resuélvete. Esa debería ser nuestra actitud. Metiste la patota, yo te lo advertí. No hagas esto, respeta, no hagas aquello. Pero no, yo me la sé toda. Ay, sé mi mamá cree que yo no sé. Ay, no, si mi amiguita me dio unas pastillas anticonceptivas y yo no tengo problema. Yo me las tomo. No, o la pastilla del día después, porque creen que la pastilla del día después es una cosa que se puede tomar así alegremente. Y no le hagamos caso a la mamá ni nada. Ay, mi mamá está fuera de moda, ella no sabe que hay esto. Pero cuando vienen las consecuencias, cuando viene el hijo, ay, mamá. Entonces si es, ay, mamá, ¿dónde me meto? Ay, mamá, dame un ladito. Ay, mamá, no tengo leche. ¿Y dónde está el padre? ¿Y dónde está aquel que debe hacerse responsable de esa criatura? Entonces son las abuelas.
vamos a tener que decir no. Hay muchas abuelas alcahuetas y por la alcahuetería es que están pasando las cosas. Hay momentos en que hay que pararse firme y decir no. Usted es responsable. Si hemos advertido, si hemos enseñado y si hemos hecho lo que Dios nos manda, hay momentos donde hay que decirle tanto al varón como a la hembra, resuelva su problema, porque yo le advertí. Al varón, mamá, ¿dónde la meto? Mira, dame un ladito ahí, porque mira, ahora tengo mucha... Ah, porque no lo pensó antes. No se lo advertí y usted me dijo, esa es mi vida. Porque eso es lo que dicen, esa es mi vida, yo hago con mi vida lo que quiero, no te metas en mi vida. Ah, pero cuando vienen con la criatura o no tienen dónde meterse o tienen algún problema, si vienen para casa de la mamá, como dicen por ahí, con el rabito entre las piernas. No, hermano. Hay que empezar a decirle no a nuestros hijos. Porque como Elí no estorbó a los hijos, la palabra dice que no los estorbó, no les puso tropiezo. Nosotros tenemos que ponerle el tropiezo. Mira, si tú haces eso, está bien. Una cosa muy diferente es que el muchacho se casó, estudió, hizo sus cosas, hizo su trabajo, quedó sin trabajo, no tiene... Oh, mamá, mira, ya estoy haciendo los trámites ya en la casa, mira, aquí está el papelito, nos vamos a... Dame un chancecito. Está bien. Claro. A mí me lo dieron. Mi mamá me tuvo en su casa un año y medio. En mi misma habitación de soltera y estuvimos. Ah, pero ya nosotros andábamos buscando, ya mi esposo tenía un empleo, ya andábamos andando. ¿Por qué? Porque yo no podía hacer carga para mi mamá. ¿Por qué? Porque ya la vida es otra. Cuando usted tiene una relación de pareja, ya la vida es otra. Y cuando usted tiene hijos y usted tiene una responsabilidad, no es mamá, cuídamelo, mamá, enséñamelo. No, mi mamá me lo cuida. Ay, mi mamá me lo cuida mientras yo boncho por ahí. Porque eso es lo que hacen las muchachas hoy día. Mi mamá me cuida al niño y yo me voy por ahí a buscar otro. Y después viene con otro. Es deber de nosotros obedecer, estorbar a nuestros hijos. Ah, ¿no puedes? Bueno, resuélvete, yo no puedo hacer. Ya yo crié los míos. Si me equivoqué y también como dicen por ahí, metí la pata yo, bueno, yo la metí y yo tuve que resolver. Ahora tú resuelve, porque debemos advertirles. No hagan eso, no se metan en esto, no hagan aquello, no lo hagan lo malo. La palabra te los enseña. Construyamos, pero después no vamos a cargar con el pecado de nuestros hijos. Y miren, Dios le quitó la vida a los hijos de Elí. Y le quitó la vida a Elí. ¿Saben una cosa? Los hijos de Elí murieron muy jóvenes. O no muy jóvenes, murieron jóvenes. No vieron larga vida. La muerte en aquella época, cuando los jóvenes morían, o las personas morían jóvenes, eran consideradas como un castigo. Y de hecho, el primer mandamiento con promesa, como dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Cuando tú obedeces y honras a tus padres, la palabra dice que vas a ser de larga vida sobre la tierra, o sea que era una bendición. Cuando estos hombres mueren jóvenes, quiere decir que era por castigo de Dios. Dios los había desechado. ¿Queremos ser de larga vida sobre la tierra? Honremos y obedezcamos a nuestros padres. Honremos a nuestro Padre Celestial. No seamos oidores olvidadizos. Oigamos la palabra. Y así como la juventud, la muerte en la juventud es un castigo, el llegar a la vejez es la recompensa de una vida de obediencia. Cuando llegamos a viejo, tenemos que decirle gracias, Señor, porque me has permitido vivir, ver. Muchos de nuestros hermanos ancianos han visto a los hijos de sus hijos, 2 y 3 generaciones, y eso es producto de la obediencia. Hay que darle gracias a Dios cuando nos da larga vida, pero tenemos que enseñar a nuestros hijos. ¿Saben una cosa? Y voy a terminar con esto. La palabra dice 2 textos que quiero dejarles. Proverbios 29:15. Proverbios 29:15 dice así: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Mucho cuidado.
con aquellos que dicen, no, este es mi único hijo o esta es mi única hija, y ellos, yo se lo doy todo. O yo lo que no tuve yo se lo doy a ella o a él. Y le queremos dar más. Eso, lo que estás haciendo es acarreando destrucción para tu hijo. No le dé todo a su hijo aunque pueda dárselo. Limítelo. Haga que se lo gane. Que él no se sienta que él es el único en el universo. Criamos a veces a nuestros niños haciéndoles creer que todo lo que ellos tienen se lo merecen. No. Muéstrenle que hay niños que no tienen. Que es una bendición de Dios cuando comen un pan con algo. Que es una bendición de Dios cuando Dios le provee el trabajo a sus padres para tener comida. Eso hay que enseñarlo. Que no crean que es que los padres van al automercado y se lo traen todo así porque ahí hay. No. Dios le da la fuerza y hay que enseñarlo. Vamos a darle gracias a Dios porque Dios le dio la fuerza a papá para trabajar. Le dio la fuerza a mamá para trabajar. Y podemos comprar esto. Y mostrarle a niños que lamentablemente no tienen ni papá ni mamá. O no tienen el trabajo. O no pueden comer esto. Hay que enseñarles a ser agradecidos delante de Dios. Hermanos, esas son cosas de la vida real, de nuestra vida diaria, que las olvidamos. Oremos con ellos y démosle gracias a Dios por lo que tenemos. Enseñémoslo que este lugar es un lugar para venir a adorar a Dios. Ellos van a ir aprendiendo, al principio se moverán, brincarán, caminarán, pero en la medida que usted vaya disciplinando, que usted antes de salir de casa, usted le diga, mira, vamos a la iglesia, vamos a adorar a Dios, que ellos entiendan a qué vamos. La iglesia, ¿qué es la iglesia? Y le enseñan, en la iglesia nos vamos a sentar, vamos a aprender, vamos a esto. Usted va enseñando y eso va a ir quedando en sus cabezas. Y van a aprender a tener reverencia delante de este lugar. Seamos estorbo a los niños que se portan mal. ¿Cómo? Aunque no sea su hijo, papito, quédese quieto, tranquilo. Esto. A veces estamos al lado de los niños y ni les paramos a ellos. No, hay que estar pendiente de que están al lado, calladitos, que están leyendo, que están... La reverencia se enseña, se aprende. Los niños son moldeables y ellos van a aprender. Y nosotros como iglesia somos una familia que tenemos que enseñar a crecer a nuestra familia. Tenemos que enseñar a educar. Y como les decía antes, jóvenes que son tíos, que son hermanos, que son padres, que tal vez no tienen una figura paterna. Los muchachos que puede ser que en sus casas no tengan niños pequeños. Un Fran que no tiene niños pequeños en su casa, pero Fran, tú eres ejemplo. Tú puedes ser ejemplo aquí de los pequeños que están aquí. De llevarlos, de educarlos. Porque a veces digo, no, ese no es hijo mío, a mí no me importa. Ay, no, mira, no. Metamos la mano, enseñemos. Y padres, no se molesten cuando disciplinen a sus hijos. Más bien agradezcan. No se molesten cuando regañen al niño, cuando le digan te sientas. Porque el que lo está haciendo para bien, no está haciendo para dañarlo. Que Dios nos ayude a tener familias realmente que glorifiquen a Dios. Que podamos decir en el día de mañana, Señor, gracias, porque aunque no lo hice todo bien, pero yo siento que me ayudaste. Y mis hijos hoy tienen temor de ti. Y que si hay alguno que se ha apartado, seguimos orando, creyendo que lo que sembramos, eso va a dar fruto. Cuando menos esperemos. Tal vez no lo veamos nosotros. Pero que no quede en nuestras vidas, en nuestras conciencias, la angustia de saber no lo hice bien. No le dije lo que tenía que decirle en el momento oportuno. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar.